y dejaron hijos y descendientes, y denominaron al territorio, a las montañas y a los barrancos, como lo habían hecho sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Esta es una foto que se la traigo aquí a Antonio, a ver si él es capaz de saber dónde es esto. Esto es una foto que me encontré del año 77, una foto aérea, que era de la Mancomunidad de Cabildo, y por ahí hay un sitio, en la parte de arriba, el lomo, que se llama Alares, y yo no sé si esto es Abaise, donde están los corrales, o por esa zona por ahí, ¿no? No hay más tiradas, pero son fotos de mucha calidad, que las que yo pueda conseguir, pues se las voy a donar a la plataforma La Costa, porque es del año 77. Si esta foto la repasáramos por el resto de la isla de Fuerteventura, nos caeríamos para atrás, ¿no? Estamos hablando del año 77. Esto es una imagen aproximada de este territorio cercano al campo de tiro, pero para que le voy a poner el ejemplo de cómo eran, digamos, los pueblos o los asentamientos de los majos. Por lo general era un grupito de no muchas casas, 2 o 3 casas, 5, 6, casas hondas se llamaban. Casas hondas porque estaban semienterradas. O también antiguamente la gente le llamaba casas de bóveda, porque estaban techadas con bóveda, ¿no? Porque aquí no había madera. Ustedes imagínense qué ingenio el de los majos de Lanzarote y Fuerteventura, que como no hay madera, tienen que techar las casas y las techan con falsa bóveda. Y se llamaban casas de bóveda o de bóveda honda. Este término nosotros se lo llegamos a escuchar a algunos pastores en Jandía en el año 83, y por deformación decían las bovias. Claro, nosotros no entendíamos muy bien qué decía el viejo, las bovias de Vinámar, o las bovias de Pesenescal, pero no decía las bovias, pensamos que eran las momias, pero es de las bóvedas de Pesenescal, la bóveda de Vinámar, o de Butiondo, o de Esquinzo. Y entonces el modelo de asentamiento es parecido a esto, un grupito de casas y muchos corrales, muchos corrales. Piensen ustedes que en Le Canarien, cuando llegan los conquistadores aquí a Fuerteventura, en 1402, hablan de 60.000 cabezas de ganado, 60.000 cabras. Es decir, había más cabras que en el año 85, por ejemplo. Ahora ha aumentado espectacularmente la cabaña ganadera, me imagino que no dan datos. Estuve mirando datos de hace unos 15 años y había menos cantidad de cabras que en la época de los majos. Es decir, había muchísima cantidad, y entonces el mundo de los majos era un mundo ganadero. Sus costumbres, sus casas, sus leyendas, sus creencias, sus chistes, hasta sus bromas, hasta sus nombretes de los majos, tendrían que ver con el mundo un poco de la ganadería y de los majos, ¿no? Esto, trabajando esto que está siendo la de la costa, ¿no? Esta cantidad de topónimos que han encontrado, tiene muchísimo interés. Desgraciadamente, cuando la gente mayor va muriendo, se va perdiendo el conocimiento de ese territorio y de cómo se nombraba ese territorio, ¿no? Yo, por ejemplo, en Lanzarote, con mi tía abuela, que ya murió, mi tía Josefa, me decía el lomo Salinas, y el lomo Salinas me lo he encontrado en documentos del siglo XVI, y se ha perdido totalmente, ¿no? O Cuesta Jai, que era Guastajaide. Es decir, o hacemos un trabajo de recuperar la toponimia de toda esta zona, o se va perdiendo definitivamente, ¿no? Más si hay un campo de tiro y se pierden los usos tradicionales. Los nombres de las cosas se daban cuando la gente usaba el territorio. Voy al barranco aquel, o la fuente de no sé qué, o la peña Jurado, o el no sé cuánto. Si ese territorio se deja de usar, se va perdiendo la toponimia de ese territorio, ¿no? Y aquí hay algunos muy interesantes, el del cantil que decía Antonio. Ese nosotros ya lo denunciamos en el año 83, es decir, hace 25 años nosotros denunciamos que las maniobras militares, ¿no?, habían afectado el yacimiento del cantil. En Tierra Mala, que está fuera del campo de tiro, no se ve muy bien por la imagen, hemos encontrado escritura de los antiguos, escritura latina, posiblemente hace unos 2000 años de antigüedad. Hago un paréntesis, si alguien se pregunta, que me imagino mucha gente se pregunta de dónde vienen los majos, cuándo vinieron, no se sabe exactamente. Parece que un poco antes de la era, hace unos 2000 años, más o menos 2000 años, llega población a la isla de Fuerteventura y llegan del norte de África. Nuestros orígenes son de ahí enfrente, de donde hoy está el Sáhara. Por eso decían los viejos, de Morrojable a Berbería se va y se viene en un día. Está un tiro de piedra, ¿no? Y desde el continente se ve, por lo menos, se ve la entallada y se ve el pico de la salsa. De aquí a allá no, porque es llano. Por lo tanto, nuestra población viene de ahí hace aproximadamente unos 2000 años, ¿no? Ahora no se sabe exactamente cómo o quién los trajo, etcétera. Luego hay otros topónimos, el Caserón, que estudiando esa toponimia del territorio, también podemos preguntarnos qué es lo que había ahí. Por ejemplo, Antonio conocerá mejor
la sepultura de la mujer, no sé si hay algún resto humano, pero bueno, muchos topónimos hacen referencia, ¿no?, dentro del campo de tiro de Pájara. Aquí tenemos otros topónimos, ¿no?, en todo este territorio, que nos va a ayudar a reconstruir parte de eso, es decir, dónde están las fuentes de agua, dónde están las maretas, dónde está la vegetación que puede servir para el ganado. Entonces, todo eso nos ayuda a reconstruir todo este territorio, ¿no? La mareta, por ejemplo, las maretas, ustedes saben, la gente mayor, normalmente en Lanzarote y Fuerteventura, una mareta es un charco natural. Antiguamente se vendían los charcos. En el siglo XVII, en las zonas agrícolas, por ejemplo en la zona de Antigua o Tuineje, más hacia el interior de la isla, se vendían maretas, que eran charcos acondicionados. O bien los empedrabas o le ponían una cerca para que aguantara más el agua. Pero en las zonas de costa, normalmente lo que se vendía eran majadas, corrales, charcos y cises, ¿no? Cises, que luego vamos a ver que es un término hasta hace poquito vivo. Un cise era una pared, un cise era una pared, ¿no? Y la cueva de lobo la pongo porque hagan ustedes, sobre todo para los chiquillos, cuando en la escuela, y hagan ustedes el ejercicio, un día irse a la costa e imaginarse al atardecer, hagan ese esfuerzo y escuchar el ladrido de los lobos marinos en nuestras costas que desaparecieron, ¿no? Estos eran animales que convivieron con la población aborigen. De estos lobos marinos, la foca monje, se sacaba piel, se sacaba aceite, es decir, eran recursos importantes. Piensen ustedes lo que era cuando aquí, en Fuerteventura, moría una ballena, que antes había más ballenas que hoy, porque entre otras cosas muchas han muerto con las maniobras militares, como se ven con el tema de los sifios, pero antes, cuando llegaba la época de los magos, una ballena muerta tenía que ser como los Reyes Magos, eso tenía que ser una fiesta, como cuando llegó, cayó el barco, el All Star, ¿no?, o el Junquillo era, ¿no?, que también cayó, que era lo que los viejos antes iban a buscar los ayos, ¿no?, los ayos, a la mar, a la costa, que traía la mar. Pues bueno, imagínense ustedes todos esos recursos. Y había agua. Con respecto al agua, las crónicas de la conquista de Le Canarien habla, cuando llegan aquí, de que habían 4 o 5 puntos de agua más o menos permanentes, pero que habían riachuelos de agua. Incluso en el de Río Palma, cuando los conquistadores van a cruzar Río Palma, dicen que no pueden, se tienen que agarrar unos a otros, ¿no?, porque era muy ancho el riachuelo. Hablan de 800 palmeras, estamos hablando de un ecosistema precioso. Pero ¿qué ocurre con los conquistadores? ¿Qué es lo que le pasa a muchos que van a un sitio porque se creen que es de ellos y cuando lo ven no ven tabaibas sino billetes, ¿no? Y van y se intentan quedar con todo lo que hay. Pues cuando ustedes leen el Canarien dice, y fuimos por Jandía y vimos cantera de lapislázuli que podríamos aprovechar para no sé qué, y 60.000 cabras que podríamos coger para no sé qué, para vender en Europa. Es decir, era una mentalidad nada más que de rapiñar recursos, ¿no? Y ahí llegaron ellos, pues aquí a nuestras costas. Estos son otros topónimos. Hay algunos, yo no sé, Antonio, si tiene que ver el campanario, pero en otro sitio, en Lanzarote, la campana, normalmente suelen ser lugares, se llaman litófonos, donde hay piedras lajas que tú al golpear suena, ¿no?, y puedes hacer música. Hay muchos sitios que se llaman la campana, el morro de la campana, que tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Y el barranco del Sisito, en Lanzarote está mucho el tema de los dices, pero el tema de los dices deriva de sise. En el siglo XVII y XVI se hacen muchísimas compras de sise, y un sise es una pared, ¿no?, para cerrar el ganado, para que no pase por un lado, y eso se vende, ¿no? Igual que los efequenes, ¿no?, que vamos a ver, los templos. Estos amanai, es decir, que había, sobre todo la zona del campo de tiro de Pájara, usted lo sabe mejor que yo, es una zona con importantes recursos de agua para una isla que no tiene agua, ¿no? Y esto, digamos, es muy importante. Y eso explica que aquí haya una gran cantidad de población.